Jueces, policías en servicio activo, abogados en libre ejercicio están entre los 14 detenidos por el presunto delito de delincuencia organizada, ahora en el caso Plaga. Los últimos casos presentados por la Fiscalía demuestran que la justicia en el Ecuador funciona según el mandato del crimen organizado. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Paulo Caña, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador. Doctor, ¿cómo está? Siempre es un gusto. Buenas tardes. Hola Gisela, muy buenas tardes con usted y con todas las personas que nos siguen. Doctor, la Fiscalía explicó que esta estructura de delincuencia organizada operaba en diferentes niveles y estaría conformada por policías, personal que ocuparon cargos públicos, abogados, secretarios y jueces. En los últimos habría recibido dinero o favores a cambio de dar la libertad a los presos de forma ilegal. En los últimos años, doctor, se convirtieron en comunes las noticias sobre la liberación de personas privadas de libertad con grandes historias criminales. Hoy vemos los hilos del crimen organizado que movían estas decisiones. Sin embargo, ¿en qué condiciones nos queda la justicia a los ecuatorianos después de estos casos tan terribles? Mire Gisela, primero para contestar su pregunta, vale devolver el tiempo al caso Metástasis, en el cual se indicó sobre algunos actos de corrupción. A partir de Metástasis viene Purga y hoy por hoy tenemos el caso Plaga. Ahora, también debemos indicar que esto no es solo un tema de los abusos de relaciones constitucionales, sino la falta de trabajo de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque son ellos los llamados a crear las leyes, a reformar las normativas. Y en este sentido debían haber reformado la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por esta falta, la Corte Constitucional ha tenido que emitir resoluciones donde se determine que ya no existan estos abusos constitucionales. Y es por eso que, una vez ello, nosotros igualmente regresamos a ver todos los casos que han llevado y que son de conocimiento público y que han llevado actos de corrupción. Son aquellos que se ha pagado a través de coimas, ¿no es cierto?, para tener sentencias a la carta. Y eso ha ido incluso contra la seguridad jurídica, contra la normativa que nosotros tenemos dentro de nuestra legislación. Y obvio, ahora la Fiscalía General del Estado está en investigación en estos casos, en algunos ya en instrucción fiscal, pero porque se deduce, y de hecho tienen indicios y evidencias donde se deduce que han pagado, se ha coimado para tener estas sentencias o estas resoluciones, y con ello tenemos a personas que deberían estar cumpliendo una sentencia liberadas. Justamente, ahora vemos que en este caso Plaga, no solo funcionarios públicos han sido detenidos, sino también abogados en libre ejercicio. Justo nos preguntábamos, por ese lado también hay corrupción, porque si el juez recibe dinero para dar una sentencia, es porque un abogado le está dando el dinero a cambio de que a su cliente le hagan el favor, ¿no? Es obvio que la corrupción en el sistema judicial también se nutre de la participación de los abogados en libre ejercicio, que no están necesariamente vinculados al Estado, ¿no? Estas coimas son una práctica común en el litigio. ¿Desde cuándo? Miren, se ha escuchado, y debo decirlo así, se ha escuchado que en efecto en el sistema judicial ha existido corrupción y estos pagos de coimas para tener dichas sentencias o sentencias a la carta. Pero hoy por hoy, recién con el caso Metástasis y a partir de ello los otros siguientes, podemos determinar que hay indicios y evidencias sobre estos actos de corrupción. Ahora, regresar a ver y decir antes se cometía o no se cometía sería tapar el sol con un dedo, porque todos sabemos que lamentablemente el sistema judicial se ha movido por temas de corrupción o por temas de poder político incluso. Ahora, lo importante es que a partir de estos casos, esto ya nos deja una lección a todo el sistema judicial, y no solo para quienes estamos ejerciendo en libre ejercicio profesional, para los funcionarios judiciales, sean estos fiscales o jueces, sino también para toda la sociedad ecuatoriana y en especial para los estudiantes de derecho, futuros abogados, para que con estos casos tengan claro qué es lo que no hay que hacer o no se debe hacer.
no solo porque puede estar al descubierto los actos de corrupción, sino que tiene un riesgo latente, y este riesgo latente habla sobre pasar privado de la libertad, que en este caso, como delincuencia organizada, estamos hablando entre 7 a 10 años. Más los agravantes, estaríamos hablando de 13 años, 4 meses aproximadamente. Entonces, ponerse en ese riesgo por tener actos de corrupción no corresponde. Esto también es evidente que todos los que estamos dentro del sistema judicial, sobre todo los que estamos a cargo de hacer docencia, educar a los estudiantes, indicarles sobre la parte ética, moral, sobre lo que no hay que hacer, sobre lo que sí se pueden ganar juicios, dedicándose a estudiar, a la academia, a analizar sus casos y defenderlos en debida forma. Yo siempre me he planteado que qué duro debe ser para esos buenos abogados que se preparan, que van a litigar con argumentos, ¿no? Con pruebas, con su trabajo bien hecho, y tengan que perder un caso porque la otra parte tuvo más dinero para pagarle al juez, porque no es raro, doctor, que siempre, ya sea en un caso de tránsito, te digan, no, es que necesitamos pagar al juez, al abogado, al secretario, al perito, a todo el mundo. Así es, y créame que es una frustración enorme porque nos ha tocado vivirlo eso. Uno se prepara se estudia, se analiza los casos, se prepara los argumentos y uno va a las audiencias y a veces escucha a la contraparte decir algo que no tiene sentido y al final la sentencia sale del otro lado. Pero, insisto, esos son los puntos que hay que criticar, pero sobre todo ahora es obligación de todos los que estamos dentro del sistema judicial unirnos con un solo objetivo, y es erradicar la corrupción totalmente dentro del sistema judicial, y para ello necesitamos tener ideas, plantear ideas, tener un objetivo, y eso lo podemos hacer únicamente en forma conjunta. ¿Es posible que los colegios de abogados puedan trabajar en retirarle la licencia, como lo hacen los colegios de médicos, por ejemplo, a aquel abogado que está, por ejemplo, involucrado en este tipo de casos, que sea sentenciado, al salir que se le quita la licencia, o no sé si es que antes, por haber estado vinculado, que tenga también un aporte en ese caso los colegios de abogados? En esto hay que determinar 2 puntos, Gisela. El primero es que con las reformas que hubo al Código Orgánico de la Función Judicial por allá en el 2009, una forma de callar o de silenciar a los colegios de abogados, se retiró esta facultad y ahora lo tiene solo el Consejo de la Judicatura. A pesar de ello, dentro de los estatutos existe esta posibilidad también, que la hago referencia, que se pueda suspender hasta por 6 meses la licencia de un abogado. Pero para ello, obviamente, hay que tener una sentencia ejecutoriada, porque si no, imagínense, dice, nosotros suspendemos y después resulta que sale ratificado el estado de inocencia, entonces no sería lo correcto. Pero sí, consideramos nosotros como gremio, estamos peleando incluso para las reformas del Código Orgánico de la Función Judicial, que se devuelva estas facultades a los colegios de abogados para nosotros poder sancionar a nuestros pares quienes se vean involucrados, no solo en actos de corrupción, sino que sean denunciados por sus clientes, por mala atención, por falta de atención, o porque también, valga decirlo, lamentablemente, muchas veces han existido abogados que se han vendido a la contraparte, han recibido dinero, y esto obviamente afecta, ¿y a quién afecta? A quienes hacen uso del sistema judicial y a quienes buscan a los abogados, y por ello no se debe generalizar de forma completa de que todos los abogados estamos dentro de casos de corrupción o tenemos actos de corrupción, porque yo considero que la gran mayoría de abogados somos gente que estamos alejados del tema de corrupción y que nos dedicamos a litigar en buena forma. Estoy segura que debe ser así, ¿no? Pero hay un trabajo muy grande que hacer, porque usted dice, no tienen los colegios de abogados la facultad de tomar esas decisiones, ¿no? Pero sin embargo las tiene el Consejo de la Judicatura, pero vemos que el presidente del Consejo de la Judicatura está justamente en la cárcel porque está involucrado en uno de estos casos, en el caso Metástasis, ¿no? Entonces decimos, ¿quién hoy por hoy, cómo queda la justicia con todo lo que está pasando? Vemos que la justicia en la Corte del Guayas, la mitad de sus magistrados también están involucrados en casos con acusaciones penales. Si bien se está haciendo una depuración, ¿cómo nos queda la justicia en este momento para los usuarios? Porque además tenemos un órgano de control de administración de la justicia, que es el Consejo de la Judicatura, en donde también hay corrupción. Entonces, ¿qué hacemos para solucionar esto rápido? Mire, considero que todo lo que ha venido pasando ha sido necesario
para poder rescatar de esta forma el sistema judicial. Y por ello es que el Consejo de la Judicatura, que hoy lo preside el doctor Álvaro Román, está haciendo algunas acciones que corresponden a erradicar estos actos de corrupción. A pesar de ello, yo sí considero que el Pleno del Consejo de la Judicatura debería escucharnos a todas las que formamos parte del sistema judicial y en eso a los gremios de abogados, porque nuestra idea es aportar con ideas para mejorar el sistema judicial. Por un lado. Por otro lado, también tenemos la Contraloría General del Estado, que debe hacer esta revisión a los funcionarios judiciales para determinar si corresponde o no corresponde el incremento de patrimonio a lo que recibe como sueldo o salario. Pues, si no corresponde, es decir, ha aumentado injustificadamente, se deben iniciar acciones judiciales investigativas para determinar el delito al que se hace referencia. Por otro lado, también tenemos el SRI, que debería también tener su control referente a los abogados en libre ejercicio profesional sobre la facturación y lo que indica los gastos que se deben generar, ¿no es cierto? Pero si no tenemos nosotros ese trabajo por parte de las instituciones, lamentablemente no estamos yendo en el camino. Por eso, el llamado nuestro es a que todos nos unamos, todos los que integramos el sistema judicial y también las otras instituciones, con el fin de que en conjunto podamos erradicar estos actos de corrupción y con eso devolver la confianza, la credibilidad a la sociedad ecuatoriana que requiere el sistema de justicia para llegar a arreglar o solucionar sus problemas. ¿Y qué hay con las sentencias de aquellos jueces y ex jueces que son detenidos en los casos de delincuencia organizada? Ya escuchábamos que el ex juez Simón García Tello, que había liberado en diciembre de 2022 a Daniel Salcedo mientras trabajaba en la unidad judicial de Paján en Manabí, fue detenido este miércoles dentro de este nuevo caso Plaga, ¿no? ¿Qué sucede con las sentencias de estos ex jueces, de estos jueces como Fabiola Gallardo, también ex presidenta de la Corte de Justicia del Guayas? ¿Qué va a pasar con esas sentencias? Yo no me sentiría conforme si soy un usuario de la justicia que obtuve una sentencia de esos jueces. Sí, lo que indica nuestra normativa, lamentablemente, pero tengo que decirlo, es que esas sentencias, al estar ejecutoriadas, ya cumplieron su labor. Es decir, ya no habría cómo atacarlos a través de un recurso. ¿Por qué? Porque para la impugnación nos determinan ciertos plazos o ciertos tiempos para presentar nuestros reclamos, pero cuando ya ha pasado, ya está ejecutoriado. Y si ya está ejecutoriado, ya no podemos nosotros cambiar, pues iría en contra del principio de la seguridad jurídica que tiene nuestra normativa constitucional. Pero con jueces corruptos, ¿qué seguridad jurídica podemos hablar? Ahora, ¿no existe tampoco algún tipo de reparación al Estado por parte de esos operadores de justicia que fallaron en favor del crimen organizado, más aún ahora que tenemos una guerra? Sí, mire, yo considero que existen algunas acciones. Una de las acciones de ellas es error judicial, pero hay que establecerlo, y a través de un error judicial se podría plantear una demanda de daño moral en contra de esos funcionarios, que obviamente va a estar en contra del Estado, y el Estado debería repetir así las acciones en contra de estos malos funcionarios que hoy por hoy son señalados. Pero que valga decirlo, Giselle, y hay que decirle a toda la sociedad también, a pesar de que estén en un proceso de instrucción fiscal donde se determina esta posibilidad de participación en delitos, todavía no se ha declarado la culpabilidad. ¿Y por qué es esto importante? Pues hasta el momento todos sobre ellos opera o les cobija el principio de inocencia. Pero sí, una vez que ya sean declarados culpables, que hayan llegado a esta última fase, es decir, al recurso de casación, donde ya se encuentra ejecutoriada, sí, pues obviamente el Estado tendría acciones en contra de ellos. Hoy por hoy, doctor, ¿podemos confiar en la justicia? Yo pienso que sí, porque decir lo contrario sería decir que todos los jueces son corruptos, y no es así. Yo mantengo la esperanza y estoy seguro que la justicia ecuatoriana está en buenas manos en algunos jueces, o la gran mayoría de jueces, así como también en la gran mayoría de abogados que participamos en ello, que no estamos dentro de corrupción, y por eso se puede dar credibilidad a la sociedad. También hay que decirlo, todos estos casos en específico que han manchado todo el sistema judicial es latente para la sociedad, pero el fin último es que considero que sí existe esta seguridad jurídica que se da a través del sistema judicial. En los reportes internacionales aparecemos con una de las peores justicias o sistemas judiciales en el planeta. Eso es grave también para todo de lo que depende la justicia, que es la democracia, que es todo en realidad. Pero ¿cree usted que esto es el inicio de una
depuración del sistema judicial, que vamos por buen camino destapando esta podredumbre? Yo estoy seguro de eso, Gisela. Mire, cuando me entrevistaban alguna vez en el primer caso Metástasis, yo aseguraba que no va a ser el único, sino que vendrá posiblemente 4 o 5 casos más que se van a destapar o develar. Y así está sucediendo. ¿Por qué? Porque se sigue abriendo evidencia, información de los teléfonos, de las computadoras. Es una cadena. Y esto lleva señalando a más gente. Entonces, posiblemente a mi criterio, no es que esté anticipando nada, pero por mi análisis jurídico, a mi criterio posiblemente habrán entre 3 o 4 casos más, donde con ellos se llegue a depurar totalmente el sistema judicial, y eso nos va a devolver el camino que debemos seguir para liberarnos ya y erradicar estos actos de corrupción del sistema judicial, que tanta falta nos hace. Doctor, muchísimas gracias. Siempre a su orden, Gisela. Buenas tardes con usted y con todos. Le agradecemos. Doctor Paulo Caña, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias